Soy Felipe V de España, nací el 19 de diciembre de 1683 en Versalles. Mi abuelo fue el rey francés Luis XIV y mis padres fueron el gran delfín de Francia, Luis y María Ana Victoria de Baviera. Heredé el trono español al morir Carlos II, último monarca de la Casa de Austria o Habsburgo en España, sin descendencia, y me nombró como heredero a su muerte en 1700, convirtiéndome así en el primer Borbón de la línea dinástica española, con la condición de que la nueva dinastía no podría jamás unirse con la francesa. En 1701 juré como rey de España ante las Cortes castellanas. Este nombramiento no agradó a los austríes, que veían con derechos más legítimos para el trono al archiduque Carlos, lo que provocó un enfrentamiento entre mi abuelo, el rey de Francia, Luis XIV, el emperador de Austria y los países aliados de ambos bandos. Esta llamada Guerra de Sucesión de España terminó con los Tratados de Utrecht en 1713 y con el de Rastatt al año siguiente, en los que se me reconocía como rey de España, pero a cambio se perdieron los territorios europeos en Italia que pasaron y en los Países Bajos que pasaron al Imperio y a Saboya respectivamente. Se cedió Menorca y Gibraltar a Gran Bretaña y se entregó a Portugal la colonia del Sacramento. Hasta mediados de la segunda década del XVIII, mi política estuvo muy marcada por la influencia francesa a través de Ory y de la princesa de los Ursinos. Bajo mi reinado se inició la renovación de la cultura en España, en ciencias, literatura, filosofía, arte, política, religión y economía. En 1712, aún no acabada la Guerra de Sucesión, se fundó la Biblioteca Nacional. Un año después, se creó la Academia de la Lengua y, más tarde, las de Medicina, Historia, todas ellas a imitación de las academias francesas. En política interior me ocupé de la creación de secretarías y de intendencias, así como de llevar a cabo una centralización y unificación administrativa con los decretos de nueva planta, aboliendo los fueros aragoneses y valencianos. Tras la muerte de mi primera esposa, María Luisa de Saboya, contraje de nuevo matrimonio en 1714 con Isabel de Farnesio, que me dio 7 hijos, entre ellos el que sería Carlos III, y Felipe, duque de Parma. El nuevo matrimonio supuso un cambio del influjo francés por el italiano, realizando a partir de entonces una política que solicitaba una revisión de lo pactado en Utrecht y la recuperación de los territorios italianos. El cardenal Alberoni dirigió en un primer momento esta política reivindicatoria, pero la cuádruple alianza integrada por Gran Bretaña, Francia, Países Bajos y el Imperio puso fin a estos intentos. Se fracasó asimismo en los intentos por recuperar Menorca y Gibraltar. En enero de 1724, abdiqué de forma inesperada en mi hijo Luis, primogénito de mi primer matrimonio con María Luisa de Saboya, pero tras la temprana muerte de Luis I, en agosto del mismo año, volví a reinar España. Este segundo reinado supuso un cambio en la política anterior a mi abdicación, con miras más españolas que italianizantes y rodeándome de ministros españoles. Entre ellos, José Patiño, político, diplomático y economista, José del Campillo, hacendista, y, luego, el Marqués de la Ensenada, gran político y magnífico planificador de la economía. La alianza familiar con Francia a través de los pactos de familia hizo que el ejército español ayudara al francés en las guerras de sucesión polaca y austriaca, y posibilitó que el hijo mayor de Isabel de Farnesio, Carlos, se convirtiera en rey de Nápoles y Sicilia, llegando a ser también más tarde rey de España como Carlos III, y el otro, Felipe, en duque de Parma, Plasencia y Guastalla. El 9 de julio de 1746, morí en Madrid, sucediéndome en el trono mi hijo Fernando VI. Por expreso deseo mío, mi cuerpo fue enterrado en el Palacio de la Granja de San Ildefonso.